Nace el grito en Federal, entre Palma y Ñandubay, grito macho el zapucay, y en ancas de alguna brisa el chamamé se desliza por costas del Gualeguay. Nos sigue deparando este Federal 2007, encuentros con personalidades, con gente que está compartiendo este encuentro que todos esperamos cada año. Estamos con la señora de Tarragorros, la señora Angelita, y bueno, ¿cuál es su visión de este Federal 2007 y qué la trae por estos lugares? Bueno, buenas noches. En primer término, bueno, este es el tercer año que visito Federal y espero poder hacerlo en lo sucesivo, ¿no es cierto? Realmente mi pasión, mi vida es el chamamé. Por algo fui la esposa, ¿no es cierto?, de Tarragó. Lo que más amo es el chamamé, pero por sobre todas las cosas, estos 3 años he venido acompañando a su hijo Antonio, que creo que es la mejor herencia que me ha dejado. Están trabajando desde la fundación también, ¿es correcto eso? Sí, es correcto, yo colaboro con él. Ayer veíamos un trabajo que ha hecho Antonio, que seguramente del que usted ha participado, que es la recuperación de los artistas, de los músicos entrerrianos. ¿Qué valoración tiene esto en el contexto cultural de nuestra, no solo regional, sino también nacional, ¿no? Sí, de hecho, ¿no es cierto?, que es una cosa muy importante, es una obra maravillosa, rescatando justamente, ¿no es cierto?, los grandes, la obra de grandes músicos. Nos llevó mucho tiempo. Antonio trabaja intensamente en esto. Bueno, el hecho de, ¿no es cierto?, yo como colaboradora, nosotros conseguir fotos, escanear, bueno, fue una cosa, sí, los nombres propios, por ejemplo, estábamos hablando recién acá con un chico que es difusor, de Eduardo Montelos, ¿no es cierto? Bueno, me parece ir a la fuente, ¿no es cierto?, Hildenbrand, su apellido, bueno, Federal me depara una cosa, realmente, venir a Federal es como encontrar la paz. Visito muchos festivales, es verdad, acompaño mucho a Antonio, pero realmente lo que es como sentirse en casa. Y digo, es el único festival, a mi modo de entender, que tiene identidad propia, es el chamamé. Así como ellos dicen, hay una página, Corrientes Chamamé. La conozco. Bueno, de Silvia Belchef. En este caso, Federal es exactamente igual. Con la calidez de la gente no se encuentra en otro lado, es verdad eso. Es como, realmente es como venir a visitar viejos amigos y por ahí uno no lo conoce. Yo no pude conseguir, por ejemplo, alojamiento en hotel, quizás porque me demoré, bueno, y vine a una casa donde la señora me trata como que realmente hace años que nos conocemos. Es una cosa maravillosa. Es la calidez, creo, de esta comunidad, de la comunidad, ¿no? De la comunidad entrerriana, es verdad. Y el rescate de Antonio, la valoración que tiene, ¿no es cierto?, como decía él anoche mismo, el rescate de este entrerriano, de que va a ir a las escuelas, donde los chiquitos van a poder, con una revista, donde los chiquitos van a poder de karaoke, ¿no es cierto?, donde los chiquitos van a poder cantar la obra, y ya lo están haciendo. Tiene dentro de sus filas, como militante chamamecero que es, a este chico Mena, Hugo Mena, entrerriano, maestro en las islas. Es una cosa maravillosa. Realmente, lo vemos, Antonio, en una etapa, creo que surgió mucho antes de las papeleras y todo este tema ecologista, pero creo que lo veo en una etapa de docencia, de trasladar conocimientos y de formar
formarnos en lo cultural, ¿no? Bueno, sí, pero Antonio, eso no es nuevo de Antonio. De hecho, Antonio arrancó con una obra cumbre que Naturaleza, por ejemplo, ¿no es cierto? En el año 93, yo lo acompañé también a las escuelas, recibió obsequio de los niños que de la hoja hacían prendedores, donde Antonio cavaba pozos y les enseñaba a plantar un árbol. Eso es docencia, donde, bueno, ¿no es cierto?, con diapositivas en pantallas gigantes, van mostrando los animales en extinción y demás. Antonio siempre hizo docencia, no la vieron, pero siempre hizo docencia. Hace poco estuvimos en Curuzú, estuvimos en el Museo de Tarragó. ¿Ustedes tienen algún tipo de relación con el museo y con lo que el legado de Tarragó en Curuzú? Bueno, sí, hace poco que fueron a Curuzú, debía haber visto, ¿no es cierto? Yo doné la discografía completa de Tarragó, como la doné al museo, que creo que está todavía en ejecución, ¿no es cierto?, aquí en Federal. Yo doné la discografía completa, tapas del long play que le faltaban. Yo hice donaciones. Claro, no desconocíamos eso, por eso que quería corroborarlo, ¿no? Y bueno, y en cuanto a Tarragó, a la permanencia de la obra de Tarragó a través de los músicos, creo que eso está, y de los seguidores de su estilo, creo que está permanentemente en vigencia, no solo en el país, sino en el mundo también. Exacto, creo que Tarragó, de los pioneros, realmente es el músico que dejó una escuela, y es así, una escuela superior a la otra, ¿no es cierto? Muchos adeptos, muchísimos, en Rosario, en Entre Ríos, Corrientes, creo que es el músico que realmente tiene más seguidores. Señora, bueno, proyectos de la Fundación para continuar durante el 2007. Vamos a seguir trabajando. Adelante. Antonio está en este momento haciendo un trabajo, quizás no me corresponde decir ahora mismo, ¿no es cierto? Está haciendo un trabajo con un historiador sobre los Pacho Donel, que ojalá, ¿no es cierto?, los amores de nuestros... Es una cosa maravillosa. Creo que va a ser muy interesante. Yo voy teniendo los demos, los va pasando, y realmente es para escucharlo, porque hay cosas que no las conocíamos. Son grandes descubrimientos, ¿no? Son descubrimientos de nuestros héroes. Seguramente. Señora, bueno, esperamos seguir viéndola trabajando con tesón por todo esto, porque es nuestra cultura y para los chamameceros especialmente es muy valioso que usted nos acompañe y esté representando a Tarragó, pero sobre todo a un importante patrimonio cultural. Muchísimas gracias, y yo también espero seguir acompañándolos a lo largo de Federal 2000, 3000. No sé si vamos a llegar. Pero vamos a estar dentro de lo posible. Estaremos. Gracias, señora. Para cantar a un amigo siempre me faltan palabras, y aunque me sobren deseos, no digo lo que yo quiero, solo me quedan las ganas. Eres puro y bueno como el pan, correntino noble y sin igual. Eres un baluarte en tu acordeón, llevas un gran nombre, Tarragó. Yo que fui tu amigo y hoy lo soy, los que te trataron como yo, quien una gauchada te pidió. Eso sí, conocemos tu gran corazón, la gente te admira y te quiere escuchar. Corriente entre ríos y el gran litoral, en toda mi tierra tu nombre ya está, por ser buen paisano y el más popular. Por eso la suerte que Dios te brindó, la llevas ganada junto a tu acordeón. Por eso la suerte que Dios te brindó, muy bien la mereces, gran Tarragó. Y más cuando ese amigo tiene la inmensa virtud de brindar su corazón, de llamarse Tarragó y nacer en Curuzú. Tienes un buen hijo, qué valor, lleva tu apellido en su acordeón. Es mocito guapo, picaflor, sangre correntina como vos. Soy tu siempre amigo del ayer y quiero brindarte esta
canción. Es tan pobrecita como yo, pero te la brindo con el corazón. La gente te admira y te quiere escuchar, corriente entre ríos y el gran litoral. En toda mi tierra tu nombre ya está, por ser buen paisano y el más popular. Por eso la suerte que Dios te brindó, la llevas ganada junto a tu acordeón. Por eso la suerte que Dios te brindó, muy bien la mereces, gran casa por Dios. Por eso la suerte que